Pero yo quisiera en esta mañana lo que el Espíritu me ministraba y lo que sentía que tenía que hablarles es algo que ustedes conocen, pero que necesitamos enfatizar nuevamente y profundizar en eso. Y es una estrategia del enemigo que vamos a exponer hoy. Así que al enemigo no le gusta que se prediquen estas cosas porque lo desnudamos frente a la congregación. Desnudamos su plan. Y el tema o el título de la prédica, porque estoy aprendiendo, es el poder de la perspectiva. Usted sabe lo que es una perspectiva, es un punto de vista. Yo ahora mismo puedo ver a personas que Mickey no puede ver desde donde está sentado, porque yo estoy en una perspectiva más alta ahora mismo y puedo ver hacia allá. Eso es una perspectiva. Y la palabra nos enseña que hay mucho poder con lo que vemos. Tanto así que cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de la fe. Y la fe, yo lo he explicado muchas veces, el Señor lo hemos explicado aquí, la fe no es ciega. La fe es una vista desde otra perspectiva, porque la fe es ojos para ver en el Espíritu. Por eso tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen, porque tú tienes una perspectiva de reino. Te están dando un diagnóstico, el médico dice cáncer, te da 3 meses de vida. Esa es una perspectiva, pero tú desde la fe, tú dices no, yo veo sus llagas ahí en la cruz del Calvario. Yo lo veo pagando el precio y resucitado, y yo veo que yo tengo derecho a vida. Yo no recibo esa perspectiva, yo recibo sanidad. Hay poder en la perspectiva. Amado, pero yo te quiero retar en esta mañana porque esa no es la única perspectiva que tiene poder. Es la perspectiva que tiene poder legítimo. Es la perspectiva más poderosa. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios es lo más poderoso. Pero hay otras cosas inferiores. Hay otras cosas que las tinieblas utilizan. Y cuando tú miras las cosas desde la perspectiva del enemigo, eso también tiene un poder negativo sobre ti. Algunos recordarán que hace algún tiempo, predicando, les estaba diciendo que el enemigo no va a tratar de mover tus conceptos de lo que está mal, sino que va a tratar de mover tus conceptos de lo que está bien. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Hay una prédica que tienes que buscar. El enemigo no trata de mover tus conceptos de lo que está bien, de lo que está mal, disculpa, sino de lo que está bien. Si nosotros tú te sientas con la persona con quien más desacuerdos tú tienes, probablemente no van a tener tantos si comienzan a debatir o a discutir aquellas cosas que ustedes conceptualizan como malas. Hay unas cosas casi objetivas que uno puede determinar que son malas, son cosas negativas. Hacerle daño a un inocente, póngale un asterisco a esa. Abusar de algún menor. Son cosas que podemos entender que son malas, que gente sufra, que tenga hambre. Todos estamos de acuerdo que eso es malo, que la gente esté sufriendo, ¿verdad? Eso es algo que es negativo, al menos tiene una connotación negativa. Pero sin embargo, cuando empezamos a hablar y a definir qué es aquello que es bueno, ahí es donde empiezan a tirar la silla. Ahí es donde se rompen las amistades. Ahí es donde empieza el tono de voz a subir. Ahí es donde empiezan a bloquearte en Facebook. Esta predicación también es para millennials. Génesis 3, ustedes recordarán que una serpiente tentó al hombre y la mujer. Sí, porque los tentó a los dos. Sabemos que la conversación fue con la mujer, pero tentó a Adán, tentó al hombre y la mujer. Y la serpiente se le acerca, ¿se acuerdan de la historia o tengo que ir a ella? Viene esta serpiente y comienza a hablarle a Eva y comienza a decirle, mira, que Dios te dijo que no comieras de ese fruto. Dios le dijo, puedes comer de cualquier fruto, pero de este no. Y ahí aparece la serpiente y le ofrece 3 cosas. ¿Alguien recuerda qué fue lo que le ofreció la serpiente? ¿Cuál fue el ofrecimiento? Pues mira, lo más básico, le ofreció comer. Le dijo que podía comer de un fruto que, bueno, Dios le había dicho que no, pero le dijo que podía comer. Comer es malo. También la serpiente le dijo que si comía del fruto, sus ojos se iban a abrir. O sea, apertura de ojos es malo. Yo acabo de orar para que el Señor abra nuestros ojos.
¿Qué más le ofreció la serpiente? Le ofreció sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. La sabiduría es mala. Si miramos las palabras de lo que ofreció la serpiente en sí misma, las palabras que usó la serpiente para hablarle y hacerle el pitch, la venta, porque fue una venta, le vendió una idea, y todas las ventas son ventas de ideas, y le vendió una idea, y para vendérsela, no le dijo nada malo, en sí, las palabras que usó. Ahora, se las vendió en otra perspectiva distinta a la de Dios. ¿Ok? Síganme, no estoy justificando a la serpiente, ya vamos a entrar en contexto. Aplicó las palabras, las mismas que usó Dios para describir cosas buenas, desde una perspectiva distinta. Esa fue la estrategia, ese fue el engaño. No le dijo Dios es un mentiroso. Pues sembró la duda, dijo, con que Dios te dijo. No, es que realmente lo que pasa es... Y le vendió una realidad alterna. Por ahí ya tenemos bingo, por ahí, amén, aleluya. Fíjate que comer es bueno, pero de lo que Dios te dijo que no comiera, es malo. Abrir tus ojos es bueno, pero abrir tus ojos a costa de que se cierren los ojos a lo que Dios quiere que tú veas, abrir tus ojos a una perspectiva distinta a la de Dios, abrir tus ojos y arriesgar, enfermar la lámpara. La palabra enseña que tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Bueno, pues así no es bueno, así es malo. Fíjate que sabiduría, conocimiento, amén. Yo quiero más sabiduría y conocimiento en el Espíritu. Es bueno, pero si se refiere a colocarme en el lugar de Dios, donde yo decido lo que está bien y lo que está mal, pues es muy malo. Es muy malo. Ven el poder de la perspectiva, cómo tú puedes utilizar las mismas palabras en un contexto distinto, darles un spin que parezca como que suene. Yo se lo voy a decir de esta manera. Hay una frase, no sé cómo se puede traducir, pero que le llaman Christianese, como si fuera un lenguaje. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una forma de hablar que la gente afuera no habla. Y nosotros, ¿verdad? Decimos varón y decimos el Señor te bendiga. Y utilizamos palabras incluso bien rebuscadas porque la Biblia, pues la traducción que la mayor parte de la gente usa es de los 60, ¿verdad? Que es la Reina Valera, es la que yo estoy usando hoy aquí. Pero si lo vamos a aplicar a este contexto, la serpiente le habló en lenguaje de iglesia. Le habló en lenguaje de iglesia. Si tú lo ponías al frente, él podía predicar, la serpiente podía predicar eso. Seguro, ¿por qué no? ¿Qué le estaba hablando? Le estaba hablando de una alimentación, le estaba hablando de sabiduría, de conocimiento, le estaba hablando de abrir sus ojos. Bien maquilladito, pasa por sermón. Perspectiva. El enemigo cambió el enfoque. Sonaba bien, pero no era. Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham, el padre de la fe? Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Qué de malo tenía que Abraham quisiera el hijo que Dios le prometió? ¿Qué de malo tenía que él luchara para conseguir la promesa de Dios para su vida? ¿Vio que se pueden predicar? ¿Qué de malo tenía que se esforzara para que se cumpliera la promesa de Dios? ¿Qué de malo tenía? Bueno, lo malo que tenía es que para poder alcanzarlo se salió de la perspectiva de Dios, desde el punto de vista desde el cual Dios quería cumplir la promesa para su vida. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dios cumplió su palabra porque Él siempre cumple su palabra. Y Él se encontró en un enredo donde tenía el hijo de su propio proyecto, de su propio esfuerzo, viviendo junto con el hijo de la promesa de Dios. ¿Y qué pasó? Que el hijo de la promesa de Dios empezó a burlarse de su proyecto. Perdóname, al revés. Que su propio proyecto empezó a burlarse del hijo de la promesa de Dios. Lo que él había formado con su esfuerzo. Amado, yo les voy a explicar algo porque este texto es interesante. No todo lo que dice la Biblia y reseña la Biblia está ahí porque Dios lo favorece. En ningún lugar tú vas a encontrar que Dios favoreció la actuación de Abraham con Agar.
Eso es uno de los primeros casos que tenemos quizás de maternidad subrogada, quizás de alguna especie de trata incluso, porque ella era su sierva, no hay consentimiento en el versículo. Quizás lo hubo, yo no sé, estoy jugando, ¿verdad? Usando las palabras que están ahí. En ningún momento Dios valida eso. Pero aún así, aunque Abraham tuvo que sacar ese hijo porque iba a tener una consecuencia negativa a la promesa, Dios bendijo el hijo. Dios no bendijo la acción, no confundas el carácter de Dios. Dios no bendijo la acción de Abraham, Dios bendijo el hijo. Ismael no tenía nada que ver con los enredos de Abraham y las ideas creativas de Sara. El niño no tenía la culpa y Dios lo conservó, lo protegió, lo bendijo y lo envió con una promesa que se cumplió. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Sí, estoy diciendo que siempre la mejor alternativa es vida. Y eso no significa que se tolere o que se acepte la acción negativa que la produjo necesariamente. ¿Qué de malo tenía? Otra perspectiva. Desde el punto de vista de Abraham, Abraham estaba haciendo lo que su cultura aceptaba. ¿Y usted sabe qué? Las culturas cambian, pero la palabra de Dios no. El trono de Dios decimos que es inconmovible, lo estábamos cantando ahorita. No se mueve. Lo que es justo para Dios es justo siempre. Pero la cultura cambia. En algún momento estaba bien hacer un montón de cosas que ahora no lo están. Y te quiero decir, poco a poco estamos moviéndonos en una dirección donde cosas que hoy no están bien, sí lo estarán. ¿Cómo trazamos la raya? ¿Dónde le ponemos el freno? ¿Dónde se traza? Bueno, tú y yo tenemos una respuesta clara. Está en las Escrituras. En mi caso, en este iPhone. Está en las Escrituras. Nada de eso estaba escrito aquí, pero amén. Veamos cómo el enemigo, aunque la palabra Señor va a tenerle sentido después. Pero bueno, cómo el enemigo utiliza gobernantes para confundir al pueblo y cambiar su perspectiva. Primera de Reyes 12:32. Mira, esto era un rey, que un rey es un gobernante, ¿verdad? Corríjame. Y entonces, pues él quería complacer a la gente y atraerlos a ser más favorables, tener más votos. Atraer la gente de Judá para que se fuera. O sea, él era una estrategia de... ¿Y qué hizo? Empezó a darle a la gente lo que la gente quería. La gente quería altares en lugares altos, él vino e hizo altares en lugares altos. La gente quería becerros de oro, le hizo 2 becerros de oro. Y mira lo que hizo como una estrategia para convencer. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá, y sacrificó un altar. Así hizo en Betel. Sígame el otro. Ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes. Ahí está, líderes religiosos. Míralos ahí. Sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y el 33, sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel. Betel era un lugar que lo que significa es puerta del cielo, luz. Era un lugar de encontrarse con el verdadero Dios. Dice, sacrificó en el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado. Diga inventado. El mes que él había inventado de su propio corazón. Diga de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar. ¿Cerca de qué está ese mes 8? ¿De qué mes? ¿Cuál viene antes? El mes 7. Acabamos de celebrar la fiesta de tabernáculo. Hoy está a tiempo, aprovecho para traer primicias, ¿verdad? Al Señor. Dios creó la fecha, la instituyó por medio de Moisés para el pueblo de Dios. Una fiesta en el 7 mes. Que empezaba el día 14-15, se parece, ¿verdad? Y era la gran fiesta.
Cuando usted ve en el Nuevo Testamento, aún en Jesús, cuando los evangelios, cuando se refieren a la gran fiesta que Jesús fue, y dijo, si alguno tiene sed, beba de esta fuente, en el último día de la gran fiesta. Usted va a encontrar que se refiere a una fiesta que es quizás la más importante para nosotros en el presente, porque es la única que no ha tenido cumplimiento completo, porque anuncia la venida del Señor. Sabemos que la Pascua tuvo cumplimiento porque obviamente por la obra redentora de Jesús como el Cordero. Sabemos que el Pentecostés, el Shavuot, tuvo cumplimiento con la entrega de las tablas, se instituyó, y con el bautismo en el Espíritu se completó y se selló eso. Pero la fiesta de tabernáculos anuncia una segunda venida. Y aquí vemos cuál fue la estrategia del enemigo por medio de este gobernante. Dijo, mira, para poder controlar, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una fiesta que se parezca a la que ya ustedes celebran. Voy a utilizar la misma nomenclatura, el mismo lenguaje que ustedes usan en la iglesia. Voy a usar los mismos cánticos incluso. La gente va a ir vestida como se viste de iglesia. Y vamos a celebrar, y está cerca, se parece, pero no es. Fíjense en la estrategia. El pueblo estaba confundido porque se parecía a la otra fiesta. Era solemne. Era una fiesta, ¿verdad?, para adorar. ¿Me siguen? ¿Se parecía? ¿Se parecía? Eso salió chévere. Vean la estrategia del enemigo nuevamente, para utilizar más ejemplos, para que usted vea que esto no es una estrategia nueva. No te presenta algo malo, presenta algo parecido a lo bueno y lo real. Y por ahí vamos los aleluyas a darle like y escribirle bendiciones en los comentarios. Amado, cuidado con lo que usted está diciéndole bendiciones en los comentarios. Usted tiene poder de la vida y de muerte en tu boca. Deje de estar bendiciendo lo que Dios no bendice. Bendecimos gente, a toda la gente, porque queremos bendición para ellos. Pero no bendigas ideas que Dios no bendice. No bendigas proyectos que Dios no bendice. Eso es pecado, amado. Estás santificando lo vil. Estás dando de like por ahí. Estoy viendo 2 o 3. No me haga escribirle. Despierta. No es inocente sustituir las fiestas de Dios por las de Roma. Pero se ven bonitas. Se parecen. Hasta tienen nombres bíblicos y usan las mismas palabras. Hablamos de amor. Le dedicamos un día. Hablamos de paz y cantamos que es una noche de paz. Veamos al enemigo usar la misma estrategia otra vez en Primera de Reyes 18. Vamos a cambiar el tema de la fiesta que es. Primera de Reyes 18:20. Aquí vemos otro gobernante y también otra estructura de líderes religiosos. Dice, entonces Acab era ¿qué? ¿Un qué? Un gobernante. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo, en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Diga claudicaréis. Palabra de domingo, ¿ah? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vosotros, estoy usando la Reina Valera, esto es terrible. Entre 2 pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron callados porque estaban confundidos. ¿Vio que mejora? Lo notaron, hasta el tono y todo. Tremendo. Veamos las palabras que utiliza. Aquí vemos un gobernante que hizo una convocatoria. Usted sabe que salió, Elías era un profeta que vino y trajo un reto a los profetas de Baal. Pero veamos las palabras que utiliza el profeta Elías. Le dice al pueblo, a un pueblo confundido, le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Y claudicar, la palabra que utiliza en hebreo es pasaj. ¿Usted sabe lo que significa pasaj? Eso se ha enseñado aquí, no sé si lo recuerdan. ¿Quién me dice? Es cojear. Le dice al pueblo, ¿hasta cuándo tú vas a estar cojeando? No estoy tratando de ser cool.
¿Hasta cuándo vas a estar cojeando en dos pensamientos? Así que Elías quizás le estaba hablando a una gente que creía una cosa y otra que creía otra. Lo que le llamamos hoy a un pueblo polarizado, ¿verdad? Que unos están en un polo y otros en el otro. Unos dicen sí y otros dicen no a lo que sea. Si a uno lo favorece, el otro sabe que su trabajo es decir que no. Pero el problema iba mucho más allá y por eso lo estamos hablando aquí hoy, iglesia, a ti, amada iglesia del Señor. Porque el mismo pueblo, la misma gente, las mismas personas tenían dos pensamientos en su mente. Y Elías le está diciendo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tú vas de vez en cuando a creer que Yahweh es Dios y de vez en cuando creer que Baal es Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a estar creyendo que me tengo que cuidar de los ídolos, pero de vez en cuando voy a la fiesta de los ídolos y hago aberraciones sexuales en honor a los dioses y después voy y sacrifico a Yahweh? ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tú vas a estar favoreciendo cosas diferentes? Amado, hay inconsistencia en las cosas que favorecemos porque no nos educamos y no nos preparamos. Por un lado favorecemos una cosa y por el otro lado favorecemos otra que es contraria a esa primera. Por un lado decimos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en valor. Y en la otra oración decimos que el hombre y la mujer no existen, son constructos sociales creados por la sociedad y la cultura. ¿Cómo puedo decir ambas cosas? Yo creo la primera. Pero mira cuál fue la confusión. Poder de la perspectiva. ¿Usted sabe cómo se llamaba el dios que estaba adorando acá? Se llamaba Baal. Hay un montón de Baales, pero se llamaba Baal. Aquí dice Baal. Y Baal en hebreo lo que significa es maestro, señor, dueño. ¿Usted sabe quién es mi maestro, mi señor y mi dueño? Yeshua, es Jesús. Entonces, tú tienes un pueblo que quizás no estaba preparado, quizás no estaba pendiente, que cerró sus ojos, se embobó con otras cosas, pensando más en los viles y en los problemas de la familia que en Dios, que era el que se los podía solucionar, y de repente le dice no, porque vamos a ir a adorar a nuestro Señor y dueño y maestro. Y el pueblo estaba confundido, no sabía si ese era Baal el Dios de ellos o era el Dios del otro. Usaban la misma palabra para referirse a dos cosas diferentes. El pueblo no sabía cuál era Dios. Habían profetas. Dios tenía profetas. Baal también. Dios tenía sacerdotes. Baal también. Dios era Adonai, Señor. Baal era también. La fiesta, la celebración no se parecía. Pero estoy seguro que si tú se lo presentas ahí, si ahora mismo aquí, viniera algún charlatán y los invitara a todos ustedes para una fiesta de depravación sexual, donde se va a estar sacrificando animales, donde se van a estar sacrificando niños en honor a un Dios, todos ustedes dirían inmediatamente no. Yo estoy seguro de eso. Nadie se va a confundir. Tú sabes que eso es malo. Pero si te llevo poco a poco, si empiezo a cambiarle definición a las cosas, ¿por qué te refieres a depravación? ¿A qué te refieres por sacrificio? ¿Cuál es el significado que tú le das a la palabra? Es que también allá, pues los griegos le decían de esta otra manera y sonaba bonita. El pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Yahweh porque decían que era tomar su nombre en vano. Usaban otros nombres que se utilizan para nombrar a Dios. Adonai era uno de los favoritos, Señor. Le decían Señor, punto. Era el mismo. No era la misma palabra, pero significaba lo mismo. Significaba Señor. Así que el pueblo era fácil, era presa fácil, porque no llamaba las cosas por su nombre.
Y aquí le está diciendo, la ilustración es como, ¿hasta cuándo, pueblo, tú vas a estar andando en dos muletas? Por un lado, favorezco que pongan a la comadre en televisión, después la quiero que la quiten. Por un lado, le enseño a mis hijos que a la mujer tengo que respetarla. Le enseño a mis hijos que la mujer puede hacer todo lo que quiera, que no está bien tratarla como un objeto. Por otro lado, en la radio, le pongo a Anuel, a Bad Bunny. Es que es por el ritmo. Es que el ritmo es divertido. ¿Cómo los engañó el enemigo? Presentándoles algo falso que se parecía a lo verdadero. Otro buen título para este mensaje hubiera sido marca Wish. Hay cosas que parecen de Dios, pero no lo son, amado. Dios tiene planes de bien. La intención de Dios es buena. Él ama a todas las personas. Él quiere restaurar a todo el mundo. Eso es bueno. Ese es Dios. Es difícil pelear con eso. Es difícil decir que eso es malo. O sea, ¿cómo el enemigo va a decir que querer amar a todo el mundo es malo? No puede hacerlo. Así que ¿qué hace? Te cambia el significado y te dice: amar a todo el mundo es aceptar el pecado. Y entonces mira cuál es la estrategia. La mayor parte de los problemas que tenemos como sociedad tienen que ver con identidad. Tienen que ver con identidad. Y yo les quiero decir algo. Yo, Daniel Rey Vélez Cabrera, no estoy aquí predicando porque yo no peco. Yo peco. Yo peco. Pero yo no soy ese pecado. Ese pecado no es mi identidad. Esos pecados no son mi identidad. Yo peco, me doy contra el piso, me arrepiento, le pido al Señor que me liberte, sigo tratando de vivir una vida de perfección y de santidad delante del Señor para agradarle. Pero yo no digo, es que yo soy X cosa. Usted tiene un problema que de vez en cuando se le salen 2 o 3 mentiras. Está luchando con eso. Usted no es un mentiroso. Usted está luchando con un pecado de mentira. Usted es mentiroso si usted no está tratando, si usted no está viviendo una vida de arrepentimiento para dejar de mentir. Pero el problema es que cuando yo convierto el pecado en mi identidad, si no aceptan mi pecado, no me aceptan a mí. Así que ¿qué hicieron? Lo convirtieron en la identidad. Cambiaron el significado de las cosas. Ahora es tu identidad. El culto a Baal incluía todo ese tipo de cosas que estamos diciendo. Como les dije, si se lo presentaban de frente, quizás no era efectivo, pero poco a poco. Mateo 24, 23. Yo quiero ilustrar que el Señor nos advirtió. Y cuando digo Señor me refiero a Adonai, Yahweh, el verdadero Señor. Me refiero a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos seres con cuernos y dientes bien largos, grotescos. O se levantarán asesinos en masa que no tienen ningún respeto por la vida y lo que quieren es abusar de todo el mundo y le gritan, insultan a la gente. ¿Qué es lo que se levantará falso? Se levantarán falsos cristos. Y un Cristo es algo bueno. Falsos profetas. Profetas es algo bueno. Suena bien la palabra, estoy hablando de la palabra. Y harán grandes señales y prodigios. Así que los dones aquí no son el parámetro para discernirlo. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amado, yo te pregunto, ¿será posible? ¿Será posible?
Pues tenemos que aspirar que no sea posible. ¿Y cómo lo hacemos? Cimentándonos en la roca que es Cristo, estudiando las Sagradas Escrituras. Amados, en esta casa nosotros nos podemos equivocar en una enseñanza. En el pasar de los años hay cosas que enseñábamos de una manera y hemos empezado a enseñarlas de otra porque el Señor nos ha enseñado. Nosotros no reclamamos ser infalibles nosotros, pero nosotros creemos que la palabra es infalible. Y yo les voy a decir algo. En esta casa, y yo lo declaro, no solo lo anuncio, lo declaro, en esta casa nunca se va a comprometer lo que dice la palabra. En esta casa siempre se va a enseñar el diseño de Dios para la familia. En esta casa siempre se va a hablar lo que dice el Señor que está bien y lo que dice el Señor que está mal. Esté de moda o no esté de moda, sea legal o no sea legal, nosotros vamos a ser más fieles a Dios que al mundo. No viene con monstruos así como de las películas con cuernos. Vienen con líderes carismáticos que tienen fanpages en Facebook, que hacen live streams y tienen miles de seguidores y tienen Instagram y ponen clips cortos con color grading. Que parecen, que tienen discursos, que usan las palabras que tú y yo usamos para hablar de justicia. Hay que estar firme. El enemigo lleva desde Edén atacando con falsos diseños que se parecen al verdadero y por eso engaña. Colosenses 3, 1, lo leo de acá, acá. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. Si habéis resucitado, mira el consejo que da Pablo. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados, ¿se acuerdan la palabra de las dimensiones? Tiene otra predicación que tiene que buscar. La dimensión del reino, tú tienes que poner tu mirada en lo de arriba. Tú tienes que mirar desde una perspectiva. ¿Quién está arriba? Está Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Está Jesús allí. Y es desde ahí que tú tienes que mirar, amado. No es desde la moda que está ahora. Es desde la perspectiva de Dios. Tú tienes que mirar las cosas de arriba. Tú no te puedes enfocar en las cosas de la tierra. Este mundo va a traer aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Aunque tú estés viendo que te persigan, aunque tú estés viendo que no te aceptan, ya el Señor venció y estamos esperando la manifestación de lo que Él ya hizo, gloriosa sobre la tierra. Por un lado va a parecer que nos están atacando, por otro lado va a ser el avivamiento más grande de la historia. Miles van a venir a los pies del Señor buscando su identidad en Cristo, buscando la verdad, amado, porque el ser humano fue creado para esto. Fue creado para esto. El ser humano necesita esto. Necesita el Señor, necesita su presencia. Mira las cosas de arriba. No, es que la tendencia es tal que va a llegar un momento que la iglesia va a tener que cambiar la forma de decir, de abordar unas cosas. Bueno, estoy predicando en mahones, esa te la acepto. Porque eso era, hermano, eso era una charrería. Pero el diseño de Dios para la familia. Vamos a ver lo que dice Dios. Pablo está hablando de perspectiva. Está hablando de cómo vemos las cosas, de qué cosas vemos, desde qué punto de vista las vemos. Por ahí hablan de perspectiva de género. ¿Lo han escuchado? Yo entiendo lo que significan esas palabras. No dicen nada malo. Una perspectiva sobre el género. Un punto de vista sobre el género. Ahora, si no me dices el punto de vista, pues no sé de qué me estás hablando. ¿Será una estrategia? Porque no me dice nada a mí. Yo creo en la perspectiva de género. ¿Cuál? ¿La de quién? Yo también, yo tengo perspectivas. ¿Tú tienes perspectivas sobre? Yo tengo perspectiva. Tengo un punto de vista sobre el género. Lo vamos a leer ya mismo, está en la Biblia. Yo voy a hablar Biblia, yo no voy a hablar política, yo hablo Biblia. Digo, hablo política también por afuera. No suenan mal. Frases bonitas, vacías. ¿Estarán cambiando el significado de las palabras? Vamos a ver cuál es lo que dice. ¿Qué es lo que dice
¿Qué es lo que dice Dios desde su perspectiva sobre cambiar el significado de las palabras para cambiar la percepción y la opinión pública? Vamos a ver. Isaías 5, versículo 20. Ese ustedes lo han leído mucho. Isaías 5, 20. Ay, diga ay, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que dice la perspectiva de Dios es ay. Y de lo que está hablando ahí es de cambiarle el significado a las cosas. Es que a lo que yo le decía malo, ahora le digo bueno. ¿Qué usted cree? A Dios le gusta que se le cambie el significado a las cosas. Pero estaba anunciado. Nosotros sabemos que esto es lo que viene. Nosotros tenemos que estar preparados, amados. Con semántica no se tiene la razón. Se tiene la razón con la sustancia de las cosas que se dicen. Fíjense en una cosa. A lo que en Puerto Rico se le llama perspectiva de género, en la mayoría de los sitios se le llama ideología de género. Ahí cambia, ¿verdad? Cambia porque si yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo a que a tus hijos se les enseñe una perspectiva? Tú dices, bueno, depende, claro. Todas las perspectivas para que puedan exponerse a ideas y pensar, y eso es la escuela. Pero usted dice, pero ¿estás de acuerdo con que se le enseñe una ideología? Tu primera pregunta va a ser, ¿cuál? ¿Cuál ideología? Y la segunda, es que no me siento cómodo porque la ideología que yo le enseño a mis hijos es lo que yo creo y es lo que yo enseño en mi casa. En Estados Unidos se le llama gender theory, teoría del género. Y tiene mucho sentido porque es teórico. Y no es nuevo, pero en el mundo académico sí lo es. Y en esencia, lo que enseña a lo que se le llama de todos esos eufemismos y palabras que le cambien el significado para ver cuál usted le compra. Te están tratando de vender una Coca-Cola, cambiándole la etiqueta. Es que el sexo y el género son cosas aparte. Hasta ahí, no sé, estoy dispuesto a tener la conversación. Yo estoy dispuesto a tener la conversación. Pero dice que son cosas separadas. O sea, que una no tiene que ver con la otra. Ahí ya la cosa se puso complicada. Que tú naces con un sexo, pero ese no necesariamente es tu género. Porque tu género es la expresión de tu sexualidad, de cómo tú te percibes y de cómo tú te sientes. Amado, ya ahí la cosa empieza a cambiar. Por otra parte, lo que le llamamos o lo que se le llama generalmente equidad de género es la idea de que el hombre y la mujer valen lo mismo y pueden hacer las mismas cosas. ¿Alguien tiene problema con eso? Con que yo no tengo problema con eso. Yo creo que Dios tampoco. Ahora, el nombre no siempre hace la cosa. Con esa definición yo no tengo problema. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre el género? Bueno, para empezar, la pastora lo explicó claramente la semana pasada, que en Cristo Jesús, en tema de valor, de dignidad, de redención, de propósito, el hombre, la mujer son iguales. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. ¿Significa eso que el género es una cosa separada del sexo biológico? No. ¿Significa eso que el ser humano es una cosa que puede manipularse y cambiar de lo que quiere ser? No. Significa que en dignidad, en valor, todo eso ya estaba en las Escrituras. Y sí, incluso la pastora explicó cómo Jesús mismo se enfrentó a una aplicación desigual de la ley a hombres y mujeres y expuso la hipocresía de los fariseos que en ese momento le aplicaban la ley a la mujer pero no al hombre. Le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, pero no le trajeron al hombre. No se sabe lo que estaba escribiendo en el piso, pero quizás estaba escribiendo Deuteronomio 22. Con eso la iglesia no debe tener problema.
Lamentablemente, históricamente hemos tenido unos issues, claro está, pero en la Escritura no hubo que manipular la Escritura para entender que esa es la intención de Dios, que asignó funciones distintas, claro que sí, y ahí la cosa se empieza a poner complicada, pero en esencia, en valor, en dignidad, somos iguales, pero nos creó con características distintas, y yo no puedo entender que Dios no hizo eso con propósito. ¿Y qué del género? Yo les quiero decir que yo busqué en el griego, en el hebreo, todas las palabras que usa la Biblia para referirse a la expresión de la sexualidad o al género como tal. La palabra que utilizan en género, tanto en hebreo como en griego, todas lo que tienen que ver es especie y sexo. No hay más nada. No hay más nada. Eso es lo que significa. Eso es lo que significaba. Eso es lo que significaba para Dios. La noción de que son cosas separadas es nueva y teórica. Apenas en los 70 fue que empezó a considerarse con seriedad en foros científicos sociales, no en biología. Antropología sociocultural, sociología. A mí me dieron una clase en el 2010 por ahí de aspectos psicosociales del género. Y entonces a mí, pues para insultarme me llamaban esencialista. Y yo dije, sí, soy esencialista. Porque no soy construccionista. Creo que el hombre y la mujer cuando nacen tienen una esencia. Y esa esencia va a permear todas las características de su vida. Pero la pastora explicó, y Génesis lo ilustra, Jesús lo confirmó, que Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la expresión de la sexualidad que está aceptada bíblicamente. Que tú dejes a tu padre y a tu madre y te unas a una mujer. En el caso de la mujer lo mismo. Se una a un hombre. Todo lo demás, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es aceptado por el Señor. Así que por más que usted quiera aceptarlo, no lo puedes aceptar, amado. Si quieres ser fiel a Dios. A las personas sí. Estas puertas están abiertas para todo el que quiere ser restaurado. Y si aceptamos ahí adúlteros, también aceptamos homosexuales, aceptamos personas que tengan cualquier tipo de perspectiva de su propia ideología de género y tenga su situación, lo que sea. Las puertas están abiertas. Te vamos a amar. Te vamos a trabajar, a restaurar conforme a lo que dice la palabra. ¿Verdad, Gené? Nunca vamos a cerrar las puertas a eso. Pero pregunta, ¿es eso de Génesis, esa es la perspectiva que se está promoviendo en los géneros, en los medios? Génesis 2, 18, 24. Dios creó, ¿verdad? Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que dice la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia. Yo no estoy hablando aquí de política pública. Yo estoy hablando de Biblia. A mí me interesa lo que tú como creyente crees de estos temas. Y es nuestra responsabilidad como iglesia hablarlo. Y la Biblia dice que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le hallaré una ayuda idónea. Y viene el Señor y formó todos los animales. Y voy rápido porque yo sé que me estoy extendiendo. Y luego de hacer todos los animales, puedes quitarlo para parafrasearlo. Ustedes lo buscan. Le puso los animales Dios al frente a Adán. Y Adán los nombró. Digo, esto es un perro, no sé qué palabras habrá utilizado. Pero le puso los animales y hay un significado profético fuerte sobre eso. Y luego de eso, miró en toda la naturaleza y no vio ayuda idónea para el hombre. Así que le creó, le dice que hizo que Adán cayera en un descanso. Amado, ahí está la primera referencia bíblica a ese asunto de que la gente se cae cuando se le ministra. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso es bíblico. No es necesario siempre. Dios sabe, Dios hace lo que le da la gana. Pero eso es bíblico. Y Adán se cayó ahí en descanso. Y vino un mujer y le puso un pañito encima para que no se viera nada. Y vino Dios y le sacó de su costado. En el hebreo no dice costilla, dice costado, pero bueno. Le sacó de su costado, formó
a una mujer. Y Adán la vio y le gustó. Fíjate, no formó una niña. Si se lo va a dar, déselo, porque esto es bien importante. Formó una mujer. Y cuando Adán la vio, amados, se enchuló tanto que empezó a profetizar. Esta es varona, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero luego de decirle todo eso, ¿verdad? La llama de esa forma y ahí tenemos a la primera familia, formada y creada por Dios. Y entonces, nótese que no se encontró ayuda idónea para el hombre entre los animales. Dios aborrece la zoofilia. Y usted dice, no, eso es una cosa muy... ¿Por qué está hablando de esas cosas? Amado, todo el mundo en Puerto Rico sabe que esas cosas pasan. Y son chistes y da cosas, que fulano, que si estaba... Dios aborrece eso. Y así como hemos tenido que socialmente se nos ha forzado el aceptar unas cosas, donde no tenemos dónde trazar un límite según la ley moral o lack thereof o inmoral que se está tratando de establecer. Vemos también la importancia de nombrar, porque Adán tuvo autoridad sobre todo lo que le puso nombre. Por eso el enemigo, como es un envidioso, le trata de poner nombre también a las cosas y cambiárselo para tener autoridad sobre eso. Le está cambiando el nombre a lo que es hombre y a lo que es mujer. Y está inventando nombres nuevos. También vemos el diseño de Dios. Hombre más mujer. Igual hijos. Dicho un matemático. También dice que la mujer es hueso de sus huesos, carne de su carne. Y eso lo vemos también cuando Pablo instruye el orden de Dios en el hogar. Un texto que se utiliza mucho para tratar de justificar o decir que nosotros los cristianos somos unos abusadores y que la Biblia justifica el abuso y el maltrato y la violencia doméstica. Amado, vamos a ver qué es lo que dice. Adán dice, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo no soy psicólogo, pero una persona que se golpea a sí misma no está bien aquí. Una persona que se critica a sí misma es una persona que se está todo el tiempo insultando a sí misma. Es una persona que necesita ayuda. Es una persona con tendencias quizás hasta suicidas. Eso es un hombre que maltrata a su mujer. Y eso no está justificado en la palabra. Lo que pasa es que leen hasta el texto de la sujeción y no siguen leyendo el texto completo, amado. Y usan los mismos textos, le cambian el contexto y tienen un pretexto, tienen otra perspectiva. Amado, el enemigo le cambia las cosas, en los nombres a las cosas para engañarte. Cambia el significado para confundirte. Noten que no hay mucho problema con esto de la equidad de género. El problema es si se queda hasta ahí. El problema es que entremos con el asunto y entonces empiecen a calentarnos el agua en la olla, como se le hace al sapo, poco a poco. Y nosotros ahí en la olla, calentándonos el agua, dándole like en Facebook. Ten cuidado con lo que estás siguiendo. Dándole like desde la olla. También noten que equidad de género y perspectiva de género no son iguales. Pero ¿qué hacen los medios? Y esto es bien interesante, amado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo se lo voy a exponer y usted lo va a ver cada vez que vea, cuando prenda las noticias y los programas que a usted le gustan esta semana. Usted va a ver lo siguiente. No, es que Titi Evelyn no apoya la perspectiva de género. Y dice, pero ¿cómo tú te vas a poner a la perspectiva de género? ¿Cómo usted se opone a que una niña pueda ser policía y un hombre pueda ser maestro o enfermero? Pues esos son ejemplos de equidad. ¿Ven el truco? ¿Lo notaron? ¿No? Se los ilustro de nuevo. Te dicen
que tienes que favorecer la perspectiva de género, pero los ejemplos que te dan son de equidad. Entonces cuando a ti te dicen, no, pero ¿cómo tú te vas a oponer a que una mujer pueda estar en el ejército y pueda ser policía, pueda ser gobernadora, abogada, lo que sea? Tú dices, pues que yo no tengo ningún problema con eso. En mi iglesia las mujeres predican y pastorean, y bueno que predican. Y predican en pantalones. Yo no tengo problema con eso. Pues ¿será que yo favorezco la perspectiva de género? Recuerda que la pregunta no es las palabras, no tiene que ver con la frase, es la perspectiva de quién. Entonces te dicen, no, vamos a enseñarlo por el respeto a todas las personas. Bueno, pero si para enseñar el respeto, que yo estoy también de acuerdo con eso, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con el respeto, pero si tengo que poder enseñarle que es moralmente aceptable lo que las palabras dice que no, pues a mis hijos no se lo vas a enseñar. Es un engaño. Te dan ejemplos de equidad para predicarte perspectiva. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Y esto es lo que dice la Biblia, amado. Yo tengo que leer, yo tengo que predicar la Biblia. Amado, esto de cambiar el título, voy a seguir hablando. Esto de cambiar el nombre a las cosas ha pasado incluso con la política. Porque política es arte de gobernar, es administración, es distribución de poder, es todas las relaciones de poder del ser humano, son políticas. Usted manda en su casa y sus niños tienen que sacar la basura cuando usted diga, porque ese es el orden político de su casa. ¿Lo sabía? Usted tiene que hacer el pare cuando va guiando, y eso es porque hay una ley que se aprobó con un proceso político para que en los pares se parara. Desde lo más mínimo de tu vida, permea toda tu vida. Pero a nosotros nos enseñaron, le cambiaron el significado a la palabra y se dice que lo político es lo partidista. Lo partidista es político, pero no todo lo político es partidista. Cuando uno habla del poder de Dios, tú estás hablando de política, porque tú dices, porque el reino de los cielos se ha acercado, y el reino es una institución política. Es un sistema político. Tiene leyes, tiene gobernantes. Así que nos dijeron por tanto tiempo que la política era lo partidista, y lo partidista nos dijeron que era entonces también sucio, y la iglesia no puede hablar de esto. ¿De cuándo acá predicar la Biblia es política? Yo estoy en ese sentido. Yo no estoy hablando nada partidista, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy predicando. Estamos ejerciendo nuestra libertad religiosa. Eso es lo que estamos haciendo. Justicia social. ¿Han escuchado esa frase? ¿Quién se opone a que haya justicia en la sociedad? ¿Alguien se opone a que haya justicia en la sociedad? Bueno, pero si por justicia social te refieres a quitar mi derecho a la propiedad. Yo no sé si ustedes habían entendido esto, pero los 10 mandamientos afirman en 2 ocasiones que el ser humano tiene como derecho natural el derecho a tener una propiedad suya y privada. Porque dice que tú no puedes codiciar lo ajeno y tampoco se lo puedes robar. Así que si no se lo puedo codiciar ni se lo puedo robar es porque es de él, es porque tiene un derecho propietario. Y sobre ese fundamento fue formada nuestra nación. Así que tengo malas noticias. Y no se sienta mal porque yo no creía así. Yo no creía así. Yo creía otra cosa y el Señor me ha transformado. Porque yo no sabía que la ideología del socialismo atenta contra, a lo menos, 2 mandamientos. Yo pienso que 3, pero para hablar del tercero tengo que predicar otro mensaje. Dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Fíjate que todo esto va primero. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los avaros, ¿verdad? Avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la Biblia.
¿Qué usted piensa cuando escucha la frase, la palabra afeminado? Yo sé lo que usted piensa. Pero yo quiero retarlo. Porque quizás eso también puede ser una aplicación, pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo de lo que usted cree. Amado, ser afeminado no es que a un hombre le guste decorar. Ser afeminado no significa que a un hombre le guste una profesión particular. Por el contrario, si una mujer quiere ser mecánica y eso es su don y lo puede hacer, que lo haga, que sea feliz. Eso no es que está hablando Pablo. Ser afeminado no es ponerse maones apretados para predicar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La palabra que utiliza es malakos. Y lo que significa es de afinidad incierta. Significa fino, como vestimenta fina, suave, frágil. Pero está hablando de identidad. Está hablando de expresión. Está hablando de afinidad incierta. Es decir, que Dios también llama a arrepentimiento y a su perdón y a su redención y a su transformación aquello que no se define, aquel que no sabe cuál es su identidad sexual, aquel que no sabe cuál es su género, aquel que no sabe cuál es su identidad según el diseño de Dios. Dios también lo llama a arrepentimiento en amor. Y a eso es que se está refiriendo, amado. A eso es que se refiere. Así que, ¿usted sabe qué es esto? Esto es ideología de género. Es el no saber. Porque si yo digo que mi expresión sexual es relativa, es subjetiva, es lo que me dé la gana, es un constructo social, yo tengo una afinidad incierta. Y eso, cuando yo se lo enseño a un niño, eso es lo que yo estoy provocando en él, malakos. Yo no sé si usted ha notado por sus experiencias de vida, pero los pecados que están listados allí son pecados de grupo. No son pecados solitarios, son pecados que uno se alimenta al otro. El que es fornicario también es adúltero generalmente. Y muy bien puede ser homosexual en algún momento de su vida. O muy bien puede ser ladrón. No estoy diciendo que todos sean todos. Estoy diciendo que no necesariamente, porque el hombre en su estado de pecado, apartado de Dios, está inclinado a todas estas cosas. Pablo decía que estábamos muertos en delitos y en pecado. Así que, ¿qué te quiero decir? Que desde uno de esos pecados, quizás usted no se identifica con ellos, pero probablemente son primos, amados. Y nosotros lo hemos visto en ministraciones. Lo que son pecados, lo que son espíritus inmundos que tienen que ver con la sexualidad, mutan. Se manifiestan de todas las maneras. Son los mismos espíritus que se manifiestan en la gente. Es exactamente los mismos espíritus, con expresiones distintas. Eso es construccionismo social. Malakos. Es lo que el enemigo está fomentando. Pero yo quiero que usted preste una atención cuidadosa al próximo versículo. Primera de Corintios, el mismo, pero 6:11. Y esto erais algunos. Porque quizás algunos no hicieron lo que está ahí, hacían otras cosas. Así que eso significa en derecho que la lista no es numerus clausus, es numerus apertus. Es una lista abierta a otras posibilidades. Así que eso o cosas parecidas a esas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amado, yo te quiero decir que no hay nada en esa lista que Él no pueda santificar, del cual Él no pueda libertar y de lo cual Él no pueda justificarte. Todo eso que eras, Él lo puede santificar, alabar, Él lo puede justificar.
Cuando nosotros hablamos de esto, no hablamos de descualificación de personas, hablamos de invitación. Invitamos para que tú sepas que el Señor te quiere libre, te quiere sano, te quiere santo, te quiere justo, te quiere levantar, te quiere restaurar, te quiere transformar. Esa es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que eso está mal, eso te hace daño a ti, pero Él te ama tanto que te quiere libertar. Veamos Apocalipsis 22. Aquellos que dicen que en la Biblia ya no hay juicio, porque eso se quedó en el Antiguo Testamento, yo quiero que me expliquen Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero si ya yo estoy santificado, yo no me tengo que lavar la ropa. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis, amado, nos está mandando a santificarnos más, a lavar nuestras ropas. Esto no le aplica solo a los inconversos, nos aplica a todos. Mira el próximo texto. Para los que dicen que eso es cosa del pasado, Apocalipsis. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Puede quitarlo. Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, y todavía está Dios diciendo: mira, deja de estar haciendo esas cosas, eso es pecado, eso te hace daño, eso te aleja de mí. Dios juzga el pecado, Dios aborrece la perversión. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Ahora yo puedo decirlo con autoridad. Casi. Digo por experiencia, ¿verdad? Casi por la experiencia. Pero sin embargo, mira nuevamente lo que dice. Mira cómo termina esto. El 17, ahora sí. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué? Dicen, ven. Ven al amado, a Jesús. Y el que oye diga, ahí estamos nosotros. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amado, toda la escritura, de principio a fin, es el Señor diciéndonos: no peques más. Arrepiéntete. Te está invitando a venir a beber del agua de la vida. Él tiene un diseño para ti. Él te formó. Si tú te sientes inconforme con tu cuerpo, Él puede sanar esa inconformidad. Si tú te sientes confundido, Él puede libertar tu mente. El Espíritu está confrontando, pero también está invitando. Amado, el manual del fabricante, la Biblia, en él está el diseño y la instrucción. Y en el Espíritu está su perspectiva. Cuando tú lees la Biblia dirigido por el Espíritu, Él te da esa perspectiva, ese punto de vista de Él, de las cosas de arriba. Y te repito, el enemigo no va a tratar de mover tus conceptos de lo que tú crees que está mal, sino que va a tratar de mover tus conceptos de lo que crees que está bien. No te dirán es bueno exponer hijos a pornografía y a material sexual a edades que no lo pueden manejar emocional y psicológicamente. Te dirán es bueno educarlos para que sean sensibles y diversos, inclusivos. ¿Verdad que suena bien? Suena bien, ¿verdad? No te dirán debemos endoctrinar a los niños con ideologías contrarias a la Biblia y a la ciencia. Te dirán, hay que enseñarles una nueva perspectiva sobre la equidad. Abre tus ojos. Es la misma estrategia. No te dicen, y esto yo lo dije la otra vez que prediqué aquí, no te dicen vamos a asesinar a todos los niños. No te dicen vamos a matarlos en el vientre. Te dicen, es que es el derecho de toda mujer escoger sobre su cuerpo lo que quiera hacer. Suena mejor. Se parece. Lo que quiero en mi corazón, ¿verdad? Y lo que siento en mi espíritu traerle. Quizás este mensaje es un poco diferente porque usted sabe que yo todavía me siento más cómodo gritando y profetizando. Pero el Señor me tiene enseñando. Y estoy aprendiendo a enseñar. Así que yo quiero que cerremos como empezamos. Génesis 3. ¿Qué le ofreció la serpiente? Le ofreció comer
apertura de ojos, sabiduría, conocer el bien y el mal. Las mismas palabras, pero con otra perspectiva. La palabra muestra que cuando nosotros no tenemos al Señor, al Espíritu, nuestros ojos están vendados. Así que aquellos que te están tratando de vender una perspectiva contraria a la Biblia tienen los ojos vendados, amado. Usted no tiene nada que envidiarle a la perspectiva de ellos.